En una noche cualquiera, un millonario solitario se detuvo frente a una madre sin hogar y su pequeña hija. No sabía que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre, ni que detrás de sus ojos se escondía una verdad que nadie podría imaginar. Mira el vídeo y descubre esta increíble historia. La estación de metro de Brooklyn estaba especialmente fría aquella noche de diciembre. Daniel Martínez ajustó su abrigo de lana y miró su reloj suizo con impaciencia. El tren estaba retrasado, algo poco común para esa hora. Mientras caminaba de un lado a otro en el andén casi vacío, sus ojos se posaron en una figura encorvada junto a una de las columnas. Era una joven, envuelta en una chaqueta desgastada, abrazando con fuerza a una niña pequeña de grandes ojos tristes. Algo en la mirada de la mujer lo detuvo. No era solo cansancio, era desesperación. Se acercó con cautela. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con voz suave. La joven levantó la mirada con desconfianza. No dijo nada, pero la niña lo miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Puedo comprarles algo caliente, un café, comida?, insistió. Finalmente, la joven habló, con voz casi inaudible. No queremos problemas. Solo necesitamos un lugar donde dormir. Así empezó todo. Daniel miró a Elena con una expresión de preocupación. Aunque ella no decía mucho, su silencio transmitía un cúmulo de emociones que él no lograba comprender completamente. La joven frente a él, aunque pequeña y frágil, parecía cargar con una historia dolorosa que él no podía imaginar. Una noche, mientras Daniel traía algo de comida caliente para ella y Sofía, Elena aceptó finalmente contar su historia, con una voz suave y cargada de tristeza. Antes de que todo se derrumbara, comenzó Elena, mirando sus manos como si buscara las palabras adecuadas. Yo tenía un futuro. Su voz tembló ligeramente, pero había algo de firmeza en sus palabras. Era estudiante de medicina, en el último año. Estaba tan cerca de cumplir mi sueño. Daniel la escuchaba atentamente, sin querer interrumpir, tan solo esperando que ella continuara. Luego lo conocí. Mark, un hombre muy encantador, muy exitoso. Me hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo. Elena sonrió débilmente, pero esa sonrisa desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por un dolor visible. Después me quedé embarazada. Le dije que iba a tener el bebé y él desapareció. Sin una palabra de explicación. Se detuvo por un momento, como si estuviera buscando la forma de seguir con la historia. Cada palabra que Elena pronunciaba tocaba el corazón de Daniel de una manera profunda. Quería hacer algo para aliviar su sufrimiento, pero sabía que las palabras no podían sanar lo que ella había vivido. No sabía qué hacer. Mi familia me rechazó. Me dijeron que había arruinado mi futuro. Y entonces empecé a vivir en las calles, con esta pequeña aquí. Elena extendió su brazo y abrazó a Sofía, que dormía plácidamente en su regazo, apretando con fuerza la chaqueta de su madre. Daniel no podía creer que una joven tan llena de potencial, una estudiante de medicina con un futuro prometedor, terminara en esa situación tan difícil. Pensó en su propia vida, cómoda, estable y fácil. Pero pronto se dio cuenta de que todo lo que él había considerado como algo seguro y natural, era algo que Elena nunca había tenido. Solo quiero una oportunidad para criar a Sofía, para darle un futuro mejor, continuó Elena, con voz temblorosa. Pero cada día es solo una lucha por sobrevivir. No sé qué va a pasar mañana. Daniel sintió un nudo en el estómago. Miraba a la joven frente a él, una madre, una mujer fuerte pero atrapada en una situación desesperante. Quería ayudar, pero no sabía cómo. De repente, se dio cuenta de que todas las cosas que él había considerado valiosas, dinero, carrera, fama, ya no parecían tan importantes. Te ayudaré, dijo Daniel, con firmeza, aunque él mismo no estaba seguro de lo que estaba prometiendo. No puedo cambiar tu pasado, pero te ayudaré a cambiar tu futuro. Elena lo miró, con una expresión de duda, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Se quedó en silencio por un momento, luego asintió con la cabeza, sin decir nada más. Daniel sabía que el camino por delante no iba a ser fácil. Pero desde ese momento, había tomado una decisión, no iba a dejar que Elena y Sofía siguieran sufriendo. No tendrían que vivir más en las calles,
mientras él pudiera hacer algo para cambiar sus vidas. Los días siguientes pasaron rápidamente. Daniel se dedicó a ayudar a Elena y Sofía de todas las maneras posibles. A primera vista, lo que parecía ser una simple ayuda humanitaria se estaba convirtiendo en algo más grande. Los sentimientos que él había reprimido durante años, por miedo a ser vulnerable, empezaban a aflorar a medida que pasaba más tiempo con ellas. Elena, aunque aún desconfiada, parecía relajarse un poco más cada día. El primer cambio fue en su actitud. Elena comenzó a abrirse a Daniel, confiando en él de una manera que no había hecho con nadie en mucho tiempo. Cada vez que la visitaba, la conversación fluía con más facilidad, y comenzaban a compartir pequeñas anécdotas de su vida, esas historias cotidianas que normalmente pasarían desapercibidas, pero que ahora parecían tener un significado más profundo. «No te preocupes por nosotros», le dijo Elena un día, mientras se sentaban en el pequeño apartamento que Daniel les había ofrecido para que vivieran. «Sofía y yo estamos acostumbradas a valernos por nosotras mismas». Daniel sonrió, pero había algo en su mirada que decía más de lo que sus palabras podían expresar. Sabía que Elena estaba acostumbrada a luchar sola, pero también sabía que era hora de que alguien estuviera allí para ayudarla a levantar la cabeza. «No tienes que hacerlo sola», respondió Daniel, y por un momento sus ojos se encontraron con los de ella. Un silencio cómodo llenó el espacio entre ellos. Con el tiempo, la relación entre ellos comenzó a transformarse. Elena empezaba a confiar en Daniel no solo como un salvador, sino como una persona genuina que quería ayudarles de corazón. A pesar de las dificultades y los temores que ambos compartían, algo en el aire entre ellos había cambiado. Había una conexión creciente, un vínculo inesperado que parecía ir más allá de la simple generosidad. Elena, por su parte, comenzó a sentirse culpable. Aunque agradecía profundamente la ayuda de Daniel, le molestaba la idea de depender de él. Le dolía aceptar que su vida había llegado a un punto donde no podía mantenerse por sí misma. Ella quería recuperar el control de su destino, recuperar su autonomía, pero sabía que necesitaba tiempo. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena en la cocina, Sofía jugaba en el salón, y Daniel estaba sentado en el sofá, observándolas. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en algo que nunca había notado antes: un pequeño cuaderno de notas que Elena había dejado sobre la mesa. En la portada, estaba escrito: «Sueños rotos, pero no olvidados». Sintiendo curiosidad, Daniel no pudo evitar hojear el cuaderno. A medida que leía, se dio cuenta de que Elena había estado escribiendo sus pensamientos y sentimientos durante todo el tiempo que había vivido en las calles. Era un retrato doloroso de sus luchas, sus sacrificios y sus sueños perdidos, pero también había notas de esperanza, de esa chispa que nunca se apaga a pesar de todo. Uno de los pasajes que más le impactó decía: «Sofía es mi razón para seguir adelante. Si ella no estuviera conmigo, no sé qué haría. Pero quiero que ella tenga la vida que yo nunca pude tener. Quiero ser alguien para ella, no solo su madre, sino un ejemplo de lucha y perseverancia». Daniel cerró el cuaderno lentamente y lo dejó en su lugar. Era claro que Elena no solo estaba luchando por su propia supervivencia, sino por el futuro de Sofía, por la esperanza de que su hija tuviera algo mejor. Ese amor incondicional era lo que la mantenía en pie, incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche, mientras cenaban juntos, Daniel hizo una promesa en silencio. Sabía que su vida estaba cambiando, y que el vínculo que había formado con Elena y Sofía era algo que no podía ignorar. No solo quería ayudarlas a reconstruir sus vidas, sino que también deseaba darles algo más: una familia, un hogar donde pudieran sentirse seguras y amadas. Aunque el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, Daniel ya no podía imaginar su vida sin ellas. Sofía, con su sonrisa tímida pero brillante, y Elena, con su fortaleza y su vulnerabilidad, se habían convertido en una parte vital de su existencia. A medida que las semanas pasaban, Daniel se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple acto de compasión se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Ya no se trataba solo de ayudar a una madre y a su hija. Ahora, se trataba de construir una vida juntos, un futuro compartido. Han pasado ya varios meses desde que Daniel comenzó a ayudar a Elena y Sofía. A pesar de los desafíos, la vida de los tres había cambiado. Elena había comenzado a estudiar nuevamente, esta vez con la esperanza de retomar su carrera de medicina. Sofía se adaptaba rápidamente a su nuevo entorno,
disfrutando de las pequeñas cosas que antes le habían sido ajenas, juegos, risas y una estabilidad que jamás había conocido. Daniel también se estaba adaptando, dándose cuenta de que su vida ya no estaba completa sin ellas. Un día, mientras Elena estaba en clase, Daniel se encontró solo con Sofía en la casa. Ella jugaba tranquilamente en el salón, rodeada de muñecos y juguetes, completamente absorbida en su mundo. Daniel la observaba en silencio desde el umbral de la puerta. Algo en ella lo cautivó más de lo que él esperaba. Sofía, con sus grandes ojos castaños, su risa contagiosa, su pequeña figura corriendo por toda la casa, parecía más que una niña cualquiera. Había algo en su rostro que le era familiar, algo que Daniel no podía dejar de pensar. En un momento de reflexión, Daniel se sentó en el sofá y miró a Sofía mientras ella jugaba. Sin poder evitarlo, su mente empezó a divagar. Pensó en su hermano, David, que había desaparecido misteriosamente hace años, sin dejar rastro. David nunca había mencionado estar en una relación seria, mucho menos que tuviera una hija. Sin embargo, algo en los ojos de Sofía le recordaba a su hermano, esa mezcla de rasgos, esa intensidad en la mirada. La revelación llegó sin previo aviso. Mientras Sofía se levantaba para alcanzar un juguete en una de las estanterías, una pequeña cicatriz en su brazo apareció a la vista. Era una cicatriz en forma de media luna, algo que Daniel había visto antes, solo que en el brazo de su hermano David. Esa misma cicatriz. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel se levantó de inmediato y fue hacia el pequeño rincón donde Sofía jugaba. No quería alarmarla, pero sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Su mente empezó a correr mientras pensaba en la posibilidad de que la niña frente a él fuera, en realidad, su sobrina. Aquel pensamiento lo dejó paralizado. Si Sofía era hija de David, eso significaba que Elena, la madre de Sofía, tenía que haber sido alguien importante para él. Había algo que no encajaba en toda esa historia, algo que necesitaba saber. Sin pensarlo más, Daniel decidió que debía hablar con Elena. Tenía que preguntar, no solo por la cicatriz, sino por cualquier otro detalle que pudiera confirmar sus sospechas. No podía seguir viviendo con esa duda, y sobre todo, no podía ignorar la posibilidad de que Sofía fuera, en efecto, su sobrina. Cuando Elena regresó a casa esa tarde, la encontró en la cocina, sirviendo una taza de té. La mirada de Daniel era diferente, más seria de lo que ella estaba acostumbrada. Elena, comenzó Daniel, con una voz que temblaba ligeramente. Tengo que preguntarte algo. Elena levantó la vista, sorprendida por el tono de su voz. ¿Por qué Sofía tiene una cicatriz en el brazo? Es muy parecida a la que tenía mi hermano David. Elena dejó caer la taza de té al suelo, haciéndola estrellarse. El sonido de la cerámica quebrándose resonó en la habitación, pero ambos permanecieron en silencio por unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, Elena levantó la mirada, y sus ojos, que antes eran llenos de miedo y dolor, ahora estaban llenos de incertidumbre. Sostuvo su respiración, y con un susurro, confesó. Sofía es tu sobrina, Daniel. Ella es hija de David. El shock recorrió cada fibra del cuerpo de Daniel. Sus pensamientos chocaban entre sí. La sorpresa, la incredulidad y una sensación de ira contenida lo invadieron. ¿Por qué Elena no le había contado esto antes? ¿Cómo había llegado Sofía a ser su sobrina sin que él supiera nada? Pero en el fondo, también había un sentimiento de alivio. La conexión que él sentía por Sofía tenía una explicación. La niña no solo había sido un destino fortuito, sino parte de su propia familia. Elena había sido la madre de su sobrina todo ese tiempo, y ahora, todo tenía más sentido que nunca. Elena, con la mirada baja, continuó. David era mi amor perdido. Pero nunca supe que él había desaparecido. Fue cuando me enteré de que estaba embarazada que supe lo mucho que significaba para mí. Daniel, todavía atónito, se sentó en una silla. Sentía que el peso de la revelación era demasiado para procesar en un solo momento. Sin embargo, al mirarla, vio la tristeza en los ojos de Elena, y de alguna manera, entendió que ella no había querido ocultar la verdad. Estaba tan perdida en su propio dolor que no había encontrado la manera de contarle nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Daniel, su voz ahora más suave, pero llena de confusión. ¿Por qué no me dijiste que Sofía era mi sobrina?
Elena lo miró fijamente, y con una voz temblorosa, respondió. Pensé que perderías a Sofía, que no la aceptarías. Y no quería arruinarlo todo. Ella necesita tu amor, Daniel. Ella es tu familia. Daniel cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su hermano David, quien había desaparecido sin dejar rastro, había tenido una hija. Y ahora, esa hija estaba frente a él, una niña dulce que se había convertido en su razón para seguir adelante. Ahora, todo había cambiado. No solo era un hombre que quería ayudar a una madre y a su hija, sino que se había convertido en el protector de su propia sobrina. La revelación de que Sofía era la sobrina de Daniel cambió completamente la dinámica entre él, Elena y la niña. A pesar de la sorpresa inicial, Daniel comenzó a sentir una conexión mucho más profunda con Sofía. Sabía que, en cierto modo, ella ya había sido parte de su vida, aunque de una manera secreta. La idea de que su hermano David había tenido una hija antes de desaparecer le daba una nueva perspectiva sobre la familia, sobre el destino, y sobre el amor que uno puede ofrecer sin esperar nada a cambio. Elena, por su parte, parecía más aliviada después de contar la verdad. Aunque la carga de ocultar el secreto había sido difícil para ella, sentía que ya no tenía que cargar con todo sola. Aún así, había algo en sus ojos que delataba un temor oculto, un miedo que Daniel no había notado hasta ese momento. Una tarde, después de que Elena regresara de sus clases de medicina, Daniel la encontró sentada junto a Sofía en el salón, en silencio. Elena parecía estar esperando que él se sentara a su lado, y lo hizo. La tensión en el aire era palpable, como si ambas mujeres compartieran un secreto que aún no había sido revelado. «Hay algo más que necesito decirte», dijo Elena, mirando a Daniel con una expresión que no podía leer. Él la miró a los ojos, preocupado por lo que pudiera venir. Las últimas revelaciones ya habían sido suficientes para cambiar el curso de sus vidas, pero sentía que había algo más, algo importante que debía saber. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó Daniel, su voz suave pero firme. Elena respiró hondo, como si estuviera preparando sus palabras. Cuando David desapareció, no solo fue por su decisión. Yo también estuve involucrada, aunque de una manera que no comprendo completamente. Daniel frunció el ceño, tratando de comprender. Elena continuó, su voz temblorosa. David estaba investigando algo. Algo relacionado con su familia, con los negocios de nuestro padre. No me dijo mucho, pero me dejó claro que había algo peligroso, algo que no podía dejar atrás. Unas semanas antes de desaparecer, me pidió que lo acompañara, pero yo me negué. No podía dejar mi vida, mi carrera. Y entonces, una noche, simplemente, se fue. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Siempre había asumido que la desaparición de su hermano había sido un accidente, o quizás una simple huida. Pero la idea de que estuviera involucrado en algo peligroso, algo relacionado con la familia, le desconcertó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Daniel, con el corazón acelerado. «Si sabía que estaba metido en algo peligroso, ¿por qué no me lo contaste?». Elena lo miró con ojos llenos de remordimiento. «No quería involucrarte. Sabía que si tú te enterabas, irías tras él. Y no quería que te arriesgaras por algo que no comprendías». Daniel se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la habitación, tratando de procesar la información. La desaparición de su hermano tenía ahora una explicación mucho más compleja. No solo se trataba de un abandono, sino de un misterio que nadie había querido resolver. Y Sofía, su sobrina, era la única conexión que quedaba entre ellos. «Entonces Sofía, ¿sabe algo sobre esto?», preguntó Daniel, mirando a la niña, que estaba sentada en el suelo, jugando con un muñeco. Sofía lo miró por un instante, pero rápidamente volvió a concentrarse en su juego. Elena negó con la cabeza. «No, ella es solo una niña. No sabe nada sobre lo que pasó. Yo intenté protegerla de eso, y no sé si alguna vez lo sabrá». Daniel asintió, aunque sentía que algo no encajaba. Sofía era mucho más que una niña inocente en todo esto. Ella llevaba en sus venas la sangre de su hermano, y esa conexión era algo que no podía ignorar. A medida que los días pasaban, Daniel comenzó a investigar más sobre la desaparición de David. Habló con viejos amigos de su hermano,
con personas que habían trabajado con él en los negocios familiares, pero todas las pistas parecían desvanecerse en la nada. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Pero Daniel no se rendiría. Sabía que había algo más, algo oculto, y estaba decidido a descubrirlo. Si David había estado involucrado en algo peligroso, él lo encontraría. Y lo haría por Sofía, por Elena, y por la memoria de su hermano. En las noches, Daniel se despertaba a menudo, pensando en todo lo que había descubierto. La desaparición de David ya no era un misterio, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y él estaba listo para resolverlo. La investigación de Daniel lo llevó a lugares que no había visitado en años. Volvió al barrio donde creció con su hermano David, a la antigua casa de su infancia que ahora estaba abandonada y llena de polvo, como si los recuerdos hubieran quedado congelados en el tiempo. Cada rincón de esa casa tenía una historia. El pasillo donde solían correr, el armario donde escondían sus secretos, la vieja radio que su padre solía encender todas las mañanas. Pero había una habitación que Daniel evitaba, el despacho de su padre. Aquella habitación, cerrada desde hacía más de una década, conservaba todavía el olor a tabaco y cuero viejo. Con la llave oxidada que colgaba aún detrás del retrato familiar, Daniel abrió la puerta lentamente. Dentro, todo parecía intacto. Libros apilados, carpetas con documentos antiguos, fotografías enmarcadas. Pero lo que llamó su atención fue un cuaderno de tapas negras que sobresalía bajo una pila de papeles. Al abrirlo, descubrió notas escritas con la letra de su hermano David. Fechas, nombres, símbolos extraños. Era como un diario críptico, lleno de referencias a reuniones, llamadas interceptadas y, lo más inquietante, una palabra repetida varias veces: Proyecto Horizonte. Daniel no recordaba haber escuchado ese nombre antes. Pasó horas revisando cada página, intentando entender de qué se trataba. En una de las últimas entradas, David había escrito: si algo me pasa, protege a Elena. Protege a Sofía. Ellas no tienen la culpa. Proyecto Horizonte es más grande de lo que imaginé. Si desaparezco, no confíes en nadie. Ni siquiera en los que llevan tu sangre. Esas palabras lo dejaron helado. David había sabido que algo le ocurriría. Había querido proteger a su familia, a Elena, y especialmente a Sofía. Daniel ahora lo entendía, lo que David había descubierto era demasiado peligroso, tanto como para ocultarlo de todos, incluso de él. Al regresar al apartamento, Daniel encontró a Elena sentada con los brazos cruzados, mirándolo con una mezcla de preocupación y resignación. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, con voz firme. Fui a casa de mis padres. Encontré algo, de David. Elena bajó la mirada. Sabía que tarde o temprano ese pasado enterrado saldría a la superficie. Proyecto Horizonte. ¿Te suena? Elena se tensó. Su reacción fue inmediata. Los ojos se le agrandaron y su respiración se volvió agitada. No deberías haber dicho eso. Susurró, casi como si temiera que alguien estuviera escuchando. ¿Qué es? ¿Qué sabes, Elena? Ella dudó por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, se levantó y fue al dormitorio. Volvió con una caja de madera pequeña, cerrada con un candado. Esto es lo que David me dejó, antes de desaparecer. Me pidió que nunca lo abriera, a menos que algo me obligara a hacerlo. Creo que ha llegado el momento. Con manos temblorosas, Elena abrió la caja. Dentro había una memoria USB, unas fotos antiguas y una carta. Daniel tomó la carta y la leyó en voz alta. Hermano, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Lo que descubrí podría destruir muchas vidas, pero si cae en las manos correctas, también podría salvarlas. Proyecto Horizonte es un programa encubierto de manipulación genética. Lo crearon en secreto, dentro de las esferas más altas del poder. Sofía no es una niña cualquiera. Tiene habilidades, capacidades que todavía no entendemos. Yo solo quería protegerla. Cuídala. Y cuida de Elena. Con amor, David. Daniel se quedó sin aliento. La habitación parecía haber cambiado de temperatura. Elena lo miraba, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre lo supe, dijo ella.
Sofía tiene algo especial. A veces sabe cosas que nadie le ha dicho. Puede recordar lugares donde nunca ha estado. Y sueña con personas que no conoce. Yo no entendía por qué. Daniel se pasó las manos por el rostro, tratando de encontrar sentido a todo lo que acababa de leer. Proyecto Horizonte, manipulación genética, habilidades especiales. ¿Era posible que todo fuera real? El mundo que conocía se había desmoronado. Pero también se había revelado una nueva misión, una nueva verdad: Sofía debía ser protegida. Y no solo por amor, sino porque representaba algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Daniel y Elena vivían ahora con una nueva conciencia. Sofía no era simplemente una niña excepcional, sino posiblemente la clave de un experimento que superaba cualquier entendimiento racional. Aunque el amor por la pequeña no cambió, ahora estaba acompañado por una mezcla de temor, asombro y una necesidad creciente de protegerla a toda costa. Durante semanas, Daniel empezó a observar a Sofía más detenidamente. Anotaba comportamientos inusuales, momentos en los que parecía escuchar cosas que nadie decía, o cuando respondía preguntas antes de que se le formularan. A veces, ella decía cosas como: «No vayas por esa calle, hay un coche rojo que te asustará». Y efectivamente, minutos después, un coche pasaba a toda velocidad por la esquina donde Daniel solía cruzar. Una noche, mientras Sofía dormía, Daniel revisó el contenido del USB que David había dejado en la caja. Dentro había archivos encriptados, informes médicos, y un documento especialmente marcado como confidencial, evaluación 07BS. Lo abrió con cuidado. Nombre del sujeto: Sofía A.D. Edad: 2 años, en ese momento. Resultado de evaluación cognitiva. Memoria fotográfica activa. Reconocimiento de patrones abstractos. Inicio de manifestaciones psíquicas, empatía avanzada, posible precognición leve. Conclusión. El sujeto demuestra una tasa de desarrollo mental y neuronal por encima de la media. La interacción con el entorno provoca respuestas anticipadas que sugieren una forma no lineal de procesamiento del tiempo y espacio. Recomendación. Vigilancia discreta. No debe saberse la existencia del sujeto fuera del círculo del Proyecto Horizonte. Daniel cerró el archivo con el corazón latiendo violentamente en su pecho. ¿Precognición? ¿Procesamiento no lineal del tiempo? Era demasiado. Pero al mismo tiempo, muchas cosas que antes le parecían simples coincidencias ahora cobraban sentido. Esa misma noche, Sofía se despertó gritando. Daniel y Elena corrieron a su cuarto. La niña lloraba, agitada, con las manos apretadas contra la cabeza. «Está oscuro, no quiero volver allí», y gritaba. «¿Dónde, Sofía? ¿Dónde estás viendo?», preguntó Elena, tomándola en brazos. «La habitación blanca, la del ruido fuerte, donde me pinchan». Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esa descripción no era de ninguna habitación que conociera. Pero sí encajaba con los entornos clínicos fríos y estériles que había visto en fotos de laboratorios de experimentación. Cuando la niña finalmente se calmó y se quedó dormida entre los brazos de su madre, Daniel tomó una decisión. «No podemos seguir aquí. Tenemos que sacarla de la ciudad. Si lo que decía David es cierto, si alguien más sabe que Sofía aún vive, podrían venir por ella». Elena asintió. Ella también lo había sentido. La sensación de que estaban siendo vigilados, las llamadas silenciosas a medianoche, la figura que vio una vez al otro lado de la calle y que desapareció al instante. Prepararon maletas esa misma noche. No podían confiar en nadie. Dejaron la ciudad antes del amanecer, en un coche prestado de un viejo amigo de Daniel. No sabían aún hacia dónde iban, pero sabían que debían mantenerse en movimiento, ocultos, invisibles. Lo que no sabían era que, al salir del edificio, una cámara en la azotea había activado una alerta silenciosa. Sujeto 07S detectado. Iniciar protocolo de seguimiento. El motor del coche rugía suavemente mientras Daniel conducía bajo la luz tenue del amanecer. Elena, sentada a su lado, mantenía a Sofía dormida en su regazo, envuelta en una manta gruesa. El aire dentro del vehículo estaba cargado de tensión y silencio, interrumpido solo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Nadie hablaba. Nadie lo necesitaba.
Los tres sabían que habían cruzado una línea invisible, una frontera entre la vida ordinaria y un mundo que apenas comenzaban a comprender. Huir no era cobardía, era instinto. Era protección. Elena miraba por la ventana con los ojos vidriosos, recordando los años en los que había tratado de construir una vida tranquila para su hija. Una vida sin sobresaltos. Pero todo había sido una ilusión. Una burbuja frágil que ahora se había roto. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, con voz baja. Tengo un contacto en los Pirineos. Un antiguo compañero de mi padre. Vive aislado, sin conexión con las autoridades. Es un buen lugar para escondernos, al menos por un tiempo. Elena asintió. Cualquier lugar donde no hubiera cámaras ni interrogatorios era mejor que seguir expuestos. Durante las siguientes horas, tomaron rutas secundarias, cambiaron de dirección varias veces, y evitaron cualquier punto de control. Daniel había leído lo suficiente sobre tácticas de vigilancia para saber que no podían usar tarjetas bancarias, ni teléfonos móviles. Todo debía hacerse en efectivo y bajo anonimato. Al llegar al primer pueblo, compraron víveres, combustible y ropa nueva. Daniel también adquirió un móvil desechable, que solo encendería en caso de emergencia. Todo indicaba que se estaban adelantando a sus perseguidores. Pero no era así. En una sala de monitoreo, oculta en un edificio gubernamental sin nombre, varias pantallas mostraban coordenadas y movimientos sospechosos. Un hombre alto, vestido con traje gris, observaba el mapa con atención. Junto a él, una mujer de cabello oscuro y expresión imperturbable leía los informes que llegaban en tiempo real. ¿Confirmada la huida?, preguntó el hombre. Sí. Activaron el protocolo de ocultamiento. Cambiaron vehículo y abandonaron la ciudad. El sujeto 07S va con ellos. Bien. Dejen que se sientan seguros. No actuaremos hasta que sepamos si hay más copias de la información. ¿Y si el tío interviene? El tío ya intervino. Ahora, lo controlaremos también a él. Mientras tanto, en una vieja cabaña de piedra cerca de Andorra, Daniel aparcó el coche y ayudó a Sofía a bajar. El lugar estaba rodeado de bosques espesos y montañas cubiertas de nieve. A lo lejos, el canto de un cuervo resonaba entre los árboles. Un hombre mayor, con barba blanca y mirada severa, salió al porche. Vestía un abrigo de lana grueso y llevaba un rifle colgado del hombro. Daniel, ¿cuánto tiempo? Necesitamos ayuda, Marcos. No sé si me recuerdas, pero mi padre. Claro que lo recuerdo. Y a ti también. Entra. Aquí estarán seguros, por ahora. El lugar era rústico pero cálido. No había internet, ni televisión, ni señal telefónica. Solo silencio, madera, y una chimenea encendida. Marcos preparó té y escuchó todo el relato sin interrumpir. Al terminar, suspiró y miró a Sofía, que dormía abrazada a un oso de peluche. He oído rumores de ese proyecto. Nada oficial, claro. Pero lo que dices, no me sorprende. Hay cosas que el gobierno ha ocultado durante décadas. Y si tu hermano descubrió algo, no lo dejarán tranquilo. Ya no está con nosotros, dijo Elena suavemente. Y temo que ahora quieran lo mismo para Sofía. Marcos asintió. Entonces vamos a asegurarnos de que eso no ocurra. Lo que Daniel no sabía era que, esa misma noche, un dron no tripulado sobrevolaría la zona, tomando imágenes térmicas desde kilómetros de altura. En uno de los monitores del centro de control, la silueta pequeña de Sofía brillaría en color rojo intenso, más brillante que cualquier otro ser vivo en kilómetros a la redonda. Y en voz baja, la mujer de cabello oscuro diría al oído del hombre del traje gris. Está despertando. Las habilidades están activándose más rápido de lo previsto. Los días en la cabaña pasaban lentos, casi detenidos en el tiempo. Rodeados por montañas, nieve y silencio, Daniel, Elena y Sofía encontraron un refugio precario pero reconfortante. Por primera vez en semanas, podían dormir sin miedo a que una puerta se abriera en mitad de la noche. Pero la tranquilidad era solo superficial. Sofía comenzó a experimentar cambios que ni Daniel ni Elena podían ignorar. Primero fueron pequeños detalles, la niña adivinaba quién llamaría a la puerta antes de que alguien golpeara. Luego,
Empezó a dibujar símbolos que no reconocían, extrañamente parecidos a los del diario de David. Un día, escribió uno en la ventana empañada, y Marcos lo reconoció al instante. Eso lo vi en los informes del proyecto Génesis, hace años. Es un símbolo usado para identificar sujetos con habilidades latentes. ¿Cómo lo conoce? Nunca se lo hemos enseñado, dijo Daniel, alarmado. Las noches también se volvieron inquietantes. Sofía hablaba dormida en un idioma que nadie reconocía. A veces se despertaba sobresaltada, diciendo cosas como: «Viene el hombre del humo, él quiere entrar en mis pensamientos». Daniel empezó a registrar todo lo que podía. No por paranoia, sino porque intuía que algo dentro de Sofía se estaba acelerando. Cada día, su mente parecía expandirse más allá de lo comprensible. Su vocabulario se amplió. Su mirada, antes inocente, ahora parecía atravesar a las personas, como si pudiera ver sus intenciones. Una tarde, mientras jugaba sola en el campo nevado, ocurrió algo que cambió todo. Elena la observaba desde la ventana cuando vio a Sofía detenerse, cerrar los ojos y levantar ambas manos. El aire a su alrededor se volvió denso, vibrante. La nieve cayó más lenta, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Luego, sin explicación lógica, una bandada de aves que volaba muy alto se desvió bruscamente y descendió, rodeando a la niña en un círculo perfecto antes de volver a elevarse. «Dios mío», murmuró Elena, llevándose la mano a la boca. Daniel salió corriendo y se arrodilló frente a su sobrina. «¿Qué hiciste, Sofía?» «No lo sé», dijo ella, confundida. «Solo pensé que quería verlas más cerca». Esa noche, Daniel habló con Marcos en privado. ¿Crees que ella puede controlar cosas? ¿Mentes? ¿El entorno? No lo sé con certeza. Pero he oído teorías sobre niños como ella. En los archivos clasificados, se hablaba de despertar fase 1 minuto. Lo que estamos viendo podría ser solo el comienzo. ¿Y qué es la fase 2? Marcos lo miró con gravedad. Interacción biocognitiva. El poder de alterar estructuras físicas, incluso la percepción del tiempo o la memoria de otros. Si Sofía llega a esa etapa, no habrá manera de ocultarla por mucho más tiempo. Daniel comprendió entonces que el verdadero peligro no era solo que vinieran por Sofía. El verdadero peligro era que el mundo descubriera lo que Sofía era capaz de hacer. Y el mundo no estaba preparado para ella. La noche era espesa. El viento golpeaba los ventanales de la cabaña como un presagio. En el interior, todo estaba en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea. Daniel no podía dormir. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Sentado junto al fuego, revisaba por 10ª vez los archivos del USB de David, buscando alguna pista más sobre el proyecto Horizonte. Nada nuevo. Pero Sofía sí dormía. O al menos eso parecía. A las 3 de la madrugada, un grito desgarrador rompió la calma. Elena fue la primera en correr al cuarto de la niña. Daniel le siguió de inmediato. Sofía estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, pero su mirada estaba perdida. Como si no estuviera allí. «Está aquí», gritó. «El hombre del humo vino por mí». Elena la abrazó con fuerza. «Fue solo un sueño, mi amor, estás a salvo». Pero no era un sueño. De repente, las luces parpadearon. Luego, se apagaron por completo. Solo quedaba la luz del fuego en la sala. Marcos entró al cuarto, rifle en mano. «No estamos solos». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajaron juntos las escaleras, en completo silencio, y se asomaron por la ventana. Entre los árboles, en la nieve, una figura oscura avanzaba lentamente. Vestía de negro, con un abrigo largo, y su rostro estaba cubierto por una máscara con filtros. A su alrededor, una niebla densa lo envolvía como un aura antinatural. ¿Es gas?, preguntó Daniel. No. No hay viento suficiente para eso, respondió Marcos. Esa niebla viene de él. La figura se detuvo frente a la cabaña. Levantó la cabeza. Aunque no podían ver sus ojos, sintieron que los observaba directamente. De pronto, Sofía bajó las escaleras sola.
Sus pies descalzos no hacían ruido en la madera. Su voz sonó clara, sin miedo. Él no vino a matarnos. Vino a llevarme con ellos. Daniel la tomó de los hombros. No irás a ninguna parte. Estás a salvo aquí. Sofía negó con la cabeza, lentamente. No lo entiendes. Él no necesita abrir la puerta para entrar. Ya está dentro. En ese instante, Elena gritó. Marcos cayó al suelo, inconsciente. Daniel sintió una presión repentina en el pecho. No era física. Era como si algo invisible intentara aplastar su mente desde dentro. Sofía caminó hasta la puerta. La abrió. Afuera, el hombre del humo no se movía. Pero algo más sí lo hizo, la niebla entró a la casa como una marea viva, reptando por el suelo, trepando por las paredes. Sofía, cierra la puerta, gritó Elena. Pero Sofía dio un paso afuera. Y fue entonces cuando ocurrió. La niña cerró los ojos y levantó las manos. La niebla se detuvo. Como congelada en el aire. Luego, empezó a replegarse. No solo fuera de la cabaña, sino también lejos de la figura. El hombre retrocedió un paso. Y por primera vez, se escuchó su voz, profunda y metálica. Aún no estás lista. Pero pronto lo estarás. Luego se desvaneció. No caminó. No corrió. Se disolvió, como humo entre el viento. Y con él, la niebla. Sofía cerró la puerta con calma. Miró a Daniel, con ojos que ya no eran los de una niña. Él es parte de ellos. Pero ahora sabe que no tengo miedo. El silencio volvió a la cabaña, roto solo por el leve sonido de Marcos despertando del desmayo. Daniel sabía que no podían quedarse más tiempo. Si el hombre del humo los había encontrado, los demás también lo harían. Y lo peor era que ya no se trataba solo de proteger a Sofía. Sofía estaba empezando a luchar. La mañana después del encuentro con el hombre del humo fue irreal. El bosque, cubierto por la neblina matinal, parecía el mismo de siempre, pero Daniel, Elena y Marcos sabían que ya no estaban solos. Algo o alguien había cruzado las líneas invisibles de seguridad que habían trazado desde que llegaron. Sofía, en cambio, estaba en silencio. Más serena que nunca. No va a volver enseguida, dijo ella, mientras desayunaban en la mesa rústica de madera. Pero están observando. Desde más lejos. Daniel la miró con preocupación. ¿Puedes sentirlos? No siempre. A veces los sueños me lo dicen. Otras veces, es solo una sensación en la piel. Como electricidad. Marcos encendió la vieja radio de onda corta que tenía en la cabaña. Durante años la había usado para sintonizar frecuencias lejanas, incluso canales gubernamentales. Giró el dial lentamente. De pronto, una señal interferida empezó a sonar. No era una estación regular. Era un patrón repetitivo. Código Morse. Alguien está transmitiendo algo, murmuró Marcos. Daniel se acercó con papel y lápiz. Lo transcribió lo mejor que pudo. Cuando lo tradujeron, el mensaje decía: 07S activa. Escenario alfa. Reubicación inmediata. Coordenadas 43.292n/0.486. Nos han localizado, exclamó Elena. No, Coman, respondió Daniel, frunciendo el ceño. Esto no es un mensaje de caza. Es una orden interna. Están dando instrucciones a otras unidades. ¿Significa que no vendrán por nosotros? No. Significa que vendrán más organizados. Daniel comprendió algo más en ese instante, todo lo que habían hecho para ocultarse, cambiar de coche, evitar teléfonos, usar efectivo, no bastaba. La red que vigilaba a Sofía no dependía de tecnología convencional. Usaban medios que no se rastreaban con satélites ni tarjetas. Usaban personas. O cosas peores. Se impuso la decisión, había que moverse otra vez. Pero antes, Daniel necesitaba respuestas. Y eso significaba hablar con Clara Velasco, la mujer que dirigía el antiguo Proyecto Horizonte y cuyo nombre aparecía en los últimos archivos que David había cifrado.
Marcos recordó que ella había desaparecido tras una serie de denuncias en el Ministerio de Defensa, pero una fuente fiable había dicho que vivía bajo identidad falsa en el sur de Francia, cerca de Carcassonne. Es un riesgo, dijo Elena, mientras empacaban. Pero es nuestra única oportunidad de entender todo esto. Sofía interrumpió, con voz firme. Clara me conoce. Me ha visto cuando era un bebé. Y me tiene miedo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Daniel. Porque anoche, cuando dormía, soñé que ella le gritaba al hombre del humo que no se acercara a mí. Y él se reía. El viaje comenzó al amanecer. El grupo dejó la cabaña a pie, luego tomaron un autobús rural hasta Toulouse, y de allí alquilaron un coche anónimo que les permitiría llegar a Carcassonne sin levantar sospechas. Durante el trayecto, Sofía comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez, no eran símbolos. Eran rostros. Uno de los rostros llamó la atención de Elena, una mujer de cabello oscuro, expresión dura, y ojos fríos. En el papel, Sofía escribió debajo. Ella sabe cómo empezó todo. Era Clara Velasco. El sol caía sobre las murallas medievales de Carcassonne cuando llegaron. La ciudad, con sus torres antiguas y calles empedradas, parecía fuera del tiempo, como un refugio donde los secretos podían esconderse durante siglos. Daniel estacionó el coche en las afueras y continuaron a pie, siguiendo las indicaciones de un contacto de Marcos, un archivista retirado que aún tenía acceso a los registros del personal militar con identidades protegidas. Nombre actual, Claire Bayon había dicho. Vive sola en una casa rural cerca del canal du Midi. Se hace pasar por profesora jubilada. Caminaron en silencio hasta llegar a la casa, rodeada de viñas y lavandas. Parecía pacífica. Normal. Pero Sofía no se dejaba engañar. Ella sabe que venimos, susurró. Daniel llamó a la puerta. Nada. Esperaron. Justo cuando iban a girarse, una voz seca se escuchó desde dentro. Váyanse. No quiero problemas. Clara, soy Daniel Varela. Hermano de David. Traigo a Sofía. Hubo silencio. Después de un largo minuto, la puerta se abrió lentamente. Una mujer de unos 60 años, cabello recogido, rostro severo y mirada dura, los observó con cautela. ¿Sofía?, preguntó, fijando la vista en la niña. Sofía no respondió. Solo la miró fijamente. Clara tembló ligeramente, y bajó la mirada. Pasen. No podemos hablar aquí. El interior de la casa era austero, casi monástico. Libros por todas partes, mapas, fotos en blanco y negro. Clara les ofreció té, aunque nadie lo tocó. Se sentó frente a ellos, cruzó los brazos y habló sin rodeos. Lo que voy a decir podría matarme. Pero ya estoy muerta desde que comenzó todo. Daniela asentía en silencio. Proyecto Horizonte fue la continuación de una iniciativa alemana de los años 40. Experimentos con genética, telepatía, manipulación de percepción. Pero los verdaderos resultados llegaron en los años 90, cuando se probó con embriones humanos. Elena se estremeció. ¿Estás diciendo que Sofía fue creada? Clara negó con la cabeza. No. Ella fue concebida naturalmente. Pero su madre tenía una alteración genética latente, inducida artificialmente años antes, sin su conocimiento. Sofía fue la activación. El catalizador. Daniel apretó los puños. ¿Y por qué mi hermano no lo supo? ¿Por qué lo mataron? Porque él descubrió que el proyecto no era solo militar. Era religioso. Había una secta dentro del programa, formada por altos mandos y científicos, que creía que estaban despertando una segunda especie humana. Sofía era la prueba viviente. Sofía levantó la vista. ¿Ellos me tienen miedo? Clara la miró con respeto. Más que miedo. Te veneran. Algunos creen que eres la reencarnación de un portador ancestral. Otros quieren destruirte antes de que seas demasiado poderosa. ¿Y tú?, preguntó Sofía. Clara no contestó de inmediato. Luego dijo: yo te temo. Pero también quiero redimirme. Y hay algo que debes saber.
Se levantó, fue a una estantería secreta y sacó una caja metálica con un código. Lo introdujo. Dentro, había documentos, discos duros y una fotografía antigua. La foto mostraba a una niña de ojos intensos, rodeada por hombres con batas. Y junto a ella, una mujer más joven, Clara. Ella fue la primera. El experimento original. Pero no sobrevivió. Sofía, tú eres la segunda. El capítulo termina aquí, pero el pasado ha abierto una puerta que no se puede cerrar. Clara dejó la caja sobre la mesa. Daniel la observaba con una mezcla de ira y urgencia contenida. Elena, en cambio, no podía apartar los ojos de la fotografía. La niña de la imagen no era Sofía, pero su mirada era idéntica. Había algo antiguo en esos ojos, como si hubiesen visto demasiado para un cuerpo tan joven. ¿Quién era ella?, preguntó Elena. Se llamaba Lía, respondió Clara. La primera, portadora. Nació en 1998, en una instalación secreta en los Pirineos. Nunca tuvo contacto con el mundo exterior. Fue criada como un experimento. A los 9 años, su mente colapsó. ¿Qué le hicieron?, murmuró Daniel. Intentaron forzar el despertar antes de tiempo. Bombardeos sensoriales, privación del sueño, proyecciones psíquicas. Ella empezó a ver cosas que nadie más veía. O al menos, eso creían. Luego, la realidad empezó a distorsionarse a su alrededor. Personas desaparecían. Otros enloquecían. Tuvieron que encerrarla. Sofía tocó la fotografía. No dijo nada, pero un leve temblor cruzó sus dedos. La conexión entre ustedes es genética, explicó Clara. Ambas portan una mutación en el gen CXN13. Pero lo más importante, es la memoria. ¿Memoria? Sí, dijo Clara. Las portadoras no solo heredan ADN. Heredan recuerdos. No todos. Solo fragmentos, emociones, patrones mentales. Como ecos de una vida pasada. Sofía levantó la vista. Yo he soñado con ella. Todos guardaron silencio. A veces me veo encerrada en un lugar blanco. Sin ventanas. Me hablan, pero no entiendo lo que dicen. Luego, lloro. Pero no soy yo. Es otra niña dentro de mí. Daniel tragó saliva. La magnitud de lo que estaban enfrentando se volvía más inabarcable a cada paso. ¿Y qué quieren de Sofía ahora?, preguntó Marcos. Clara respondió con una dureza gélida. Quieren usarla como llave. ¿Llave para qué? No lo sé con exactitud. Pero los textos antiguos que algunos científicos del proyecto empezaron a traducir hablaban de una puerta psíquica. Algo que solo una mente como la de Sofía podía abrir. Algunos creen que es un acceso a una consciencia superior. Otros, a algo mucho más oscuro. Sofía murmuró. La puerta de sangre. Todos se volvieron hacia ella. Así la llamaban en mi sueño, dijo. Estaba hecha de carne y voces. Detrás, alguien esperaba. Clara asintió lentamente, como si ya hubiera temido esas palabras desde hace años. Entonces ya ha empezado. La red invisible que los perseguía, no es solo militar. Es algo más grande. Hay una inteligencia detrás de todo esto. Y se está preparando para actuar. Daniel sintió que todo lo que conocía sobre el mundo se desmoronaba. La ciencia, la historia, la realidad misma, parecían grietas delgadas sobre un abismo mucho más profundo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Clara miró a Sofía. Protegerla. Pero también prepararla. Porque el día llegará en que no podamos huir más. Y ese día, ella será la única capaz de cerrar la puerta. Sofía se levantó lentamente. Yo no quiero correr más. La noche cayó sobre Carcassonne con una oscuridad espesa, como si las estrellas se negaran a mirar hacia la tierra. La casa de Clara parecía resistir el tiempo, pero dentro, todos sabían que algo se aproximaba. No sabían cuándo, ni cómo, pero el silencio del mundo tenía un peso nuevo, el de lo inevitable. Sofía no cenó. Subió al ático por voluntad propia, cerró la puerta tras de sí y se sentó en el suelo, frente a un espejo cubierto por una sábana.
Lo destapó con cuidado. Su reflejo la miró, pero no era solo su reflejo. Al principio, todo fue neblina. Después, apareció el umbral. Era como un templo, pero vivo. Las paredes palpitaban, hechas de una sustancia roja y húmeda. No era sangre, pero tenía su olor. Al fondo, una puerta gigantesca, formada por costillas entrelazadas y ojos que parpadeaban sin párpados, parecía respirar. ¿Dónde estoy?, preguntó Sofía en el sueño. Una voz respondió. No era humana. No era una voz única, sino muchas a la vez. Voces de niños, ancianos, mujeres, hombres, incluso animales. Estás en el límite. Este es el umbral. Aún no puedes cruzarlo. Sofía dio un paso hacia la puerta. Uno de los ojos la observó con claridad. Sintió que su alma temblaba. ¿Qué hay detrás? Todo lo que fue. Todo lo que será. Todo lo que se esconde cuando cierras los ojos. La niña retrocedió. El aire se volvió denso. Una figura apareció frente a la puerta. No era el hombre del humo, pero se parecía. Era más alto, más antiguo. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos. Y tenía la misma máscara, pero rota. Detrás, se veían fragmentos de hueso y sombra. Sofía dijo: Tú puedes abrirla. Pero también puedes destruirla. ¿Quién eres? Uno que cruzó sin estar preparado. Uno que vio y no pudo olvidar. Uno que ahora existe, entre. La figura extendió la mano. Sofía sintió un tirón en el pecho. Como si su cuerpo real, fuera del sueño, estuviera en peligro. No, gritó. Aún no. Entonces, despertó. Estaba empapada en sudor. Frente a ella, el espejo se había resquebrajado, aunque nadie lo había tocado. Los fragmentos formaban símbolos que ya había visto en sus dibujos. Abajo, Daniel y Elena subieron corriendo al oír su grito. Estoy bien, dijo Sofía. Solo, vi lo que hay más allá. Clara apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido. ¿Viste el umbral? Sofía asintió. Y alguien me espera allí. Entonces no tenemos más tiempo, dijo Clara. Hay un lugar. Un monasterio abandonado en las montañas. Allí podemos sellar lo que está intentando abrirse. Pero necesitas aprender a cerrar los sueños primero. ¿Y si no puedo? Entonces, nos arrastrará a todos. Daniel apretó el puño. Elena abrazó a Sofía. La guerra no sería con armas. Sería con recuerdos, símbolos, y la voluntad de una niña que aún no sabía si era humana del todo. El viaje hacia el monasterio comenzó al amanecer. Clara, aunque frágil, caminaba con una determinación férrea. El lugar que buscaban no figuraba en mapas actuales. Fue clausurado en 1952 tras una serie de muertes inexplicables entre los monjes benedictinos. Oficialmente, se trató de una epidemia de peste. La verdad era otra. Era uno de los primeros sitios donde se intentó abrir el umbral, explicó Clara mientras subían por un sendero entre los bosques densos del Pirineo francés. Pero sin un portador, solo provocaron rupturas menores, delirios, locura, suicidios. No pudieron mantener la fisura abierta. ¿Y por qué ir allí?, preguntó Elena. Porque los restos de ese intento dejaron cicatrices en el tejido de la realidad. Desde allí, Sofía puede aprender a manipular el límite entre su mente, y eso que la llama desde el otro lado. Sofía caminaba en silencio, con la mirada fija. Desde el último sueño, algo había cambiado en ella. Más concentrada. Más madura. Y, a ratos, inquietantemente distante. Tras horas de camino, llegaron al monasterio. Era una ruina majestuosa. Cubierto de musgo, con arcos derrumbados y vitrales rotos, parecía dormido en un sueño eterno. Sin embargo, desde que cruzaron el umbral de la entrada principal, se hizo evidente que algo los estaba esperando. El aire era distinto. Más denso. Como si la realidad se doblara suavemente. Sofía se detuvo. Aquí, está más cerca. ¿El umbral?, preguntó Marcos. Él corrigió Sofía.
El que espera detrás. Entraron con cuidado. Clara los guió hasta la antigua capilla, donde aún se conservaban símbolos en las paredes, círculos concéntricos, manos invertidas, ojos sin pupilas. Elena sintió escalofríos al verlos. Esto no es cristiano. No lo es, respondió Clara. Los monjes abandonaron la fe al intentar entender lo que llamaban la segunda lengua. Querían traducir los susurros del otro lado. No lo lograron, pero dejaron registros. En la cripta, entre huesos y restos de pergaminos, hallaron el manuscrito central, el libro del eco. Daniel lo hojeó con cautela. Estaba escrito en una mezcla de latín, euskera arcaico, y símbolos que parecían vibrar en el papel. Este libro es como un espejo, murmuró. Refleja lo que llevas dentro. Y solo un portador puede leerlo sin enloquecer, añadió Clara, colocando el libro frente a Sofía. La niña lo tocó. Una onda de energía invisible recorrió el lugar. Las velas se apagaron. Los muros crujieron. La capilla entera pareció suspirar. Sofía comenzó a leer en voz baja, en una lengua que nunca había aprendido, pero que comprendía como si la hubiera hablado antes de nacer. En el principio, la carne era verbo. Y el verbo soñó con nosotros. Sus ojos brillaban con un fulgor interior. La puerta no está hecha de madera, ni piedra. Está hecha de recuerdo. Y solo quien recuerda lo que nunca vivió, puede cerrarla. Sofía alzó la vista. Debo entrar en el umbral. No completamente. Solo por un instante. Necesito ver lo que hay detrás. Es una locura, dijo Daniel. Es la única forma, afirmó Clara. Esa noche, en el altar antiguo, Sofía se sentó en el centro de un círculo hecho con cenizas y sangre de animal. Clara la guió en un antiguo canto de apertura. Sofía, si sientes que no puedes regresar, llama mi nombre, le dijo Elena. No. Si no regreso, no me busquen. Cierren la puerta. Para siempre. Y entonces, cerró los ojos. El siguiente capítulo será crucial. Sofía cerró los ojos y el mundo se desvaneció. No fue un sueño, ni una visión. Fue una traslación. Su conciencia se desprendió como una hoja liberada por el viento y cruzó un umbral que no era físico. Todo lo que había conocido, el tiempo, el cuerpo, incluso el pensamiento lineal, se disolvió en una vasta corriente de imágenes, voces y memoria pura. El umbral la recibió sin resistencia. No caminaba. Flotaba. O, más bien, se deslizaba dentro de una realidad que vibraba como una cuerda tensada. A su alrededor, no había oscuridad ni luz, sino un espacio lleno de formas cambiantes, rostros deformes, fragmentos de ciudades olvidadas, gritos lejanos que parecían surgir desde la médula misma del universo. Y entonces, él apareció. No caminó hacia ella. Surgió. Como si hubiese estado ahí desde siempre, esperando que Sofía lo recordara. Era el hombre sin rostro, pero esta vez no llevaba máscara. Su cara era una amalgama de cientos de rostros, todos cambiantes, todos humanos, todos gritando en silencio. Bienvenida, Sofía, dijo la multitud en una sola voz. Has abierto el eco. Has aceptado lo que eres. ¿Qué soy?, preguntó, sin miedo. La memoria del futuro. El límite entre especie y eternidad. Eres la heredera de la carne soñada. Sofía sintió que una parte de ella entendía lo que eso significaba, pero otra lo rechazaba. Su corazón aún era humano. Quiero cerrar la puerta. La figura cambiante se encogió de hombros. Puedes intentarlo. Pero primero debes saber lo que hay detrás. Y entonces, el umbral se abrió. Lo que vio no puede describirse con palabras humanas. Había estructuras vivas, inteligencias que no necesitaban cuerpos, ideas puras que flotaban como constelaciones conscientes. Allí no existía el bien ni el mal. Solo voluntad, forma y hambre de manifestación. Ellos quieren cruzar, dijo Sofía. No todos, respondió la figura. Algunos solo desean recordar lo que fueron. Pero otros, desean nacer de nuevo. En ti. Sofía dio un paso atrás. La figura extendió la mano. Tú puedes decidir. Abrir o sellar.
Pero si eliges cerrarlo, te perderás a ti misma. Porque parte de ti ya está allá. No me importa. ¿Ni siquiera si eso salva a los que amas? Una imagen surgió: Daniel, Elena, Marcos, pero también Lía, la niña del experimento anterior, atrapada, llorando desde dentro del umbral. Ella sigue aquí. Sí. ¿Y si cierras la puerta, se desvanecerá? ¿Estás dispuesta a destruir una conciencia por proteger muchas? Sofía dudó. Su voz tembló. Si no lo hago, el mundo entero cambiará. Ya ha empezado. La humanidad no es el final. Solo un peldaño. Un rugido se oyó detrás de la puerta abierta. Algo enorme, despierto, estaba acercándose. Sofía colocó ambas manos sobre los bordes del umbral. Recordó su nombre. Recordó su madre. Recordó que, por encima de todo, ella era real. Cierro este paso. En nombre de lo que aún respira. Un estallido de luz negra envolvió el lugar. La figura gritó. No de dolor, sino de admiración. Porque Sofía había elegido. Y entonces, regresó. Sofía despertó de golpe sobre el altar del monasterio. Jadeaba. Temblaba. Sangraba por la nariz. Daniel y Elena corrieron hacia ella. ¿Lo lograste?, preguntaron al unísono. Ella asintió, débilmente. Por ahora, está sellado. Pero en sus ojos quedaba un resplandor. Porque el verdadero final aún estaba por escribirse. 3 días después del ritual en el monasterio, la tormenta llegó. Primero fueron los animales. Manadas enteras de ciervos, zorros y lobos bajaban de las montañas huyendo de algo invisible, dejando tras de sí huellas quemadas sobre la tierra. Luego, el cielo cambió. No llovía. No tronaba. Solo se volvía de un gris denso, como si el mundo respirara desde dentro una angustia que no podía nombrarse. Sofía no hablaba mucho. Desde su regreso del umbral, era más callada, más introspectiva. Pero cuando lo hacía, cada palabra llevaba un peso nuevo. El umbral está cerrado, repetía. Pero lo que tocó el mundo, permanece. Clara asentía en silencio. Sabía lo que eso significaba. Como una herida profunda, aunque sanada, siempre deja una cicatriz. Y las cicatrices, hablan. Daniel y Elena decidieron no regresar a sus vidas anteriores. Comprendieron que ya no podían vivir como antes, fingiendo que el mundo era simple. Se quedaron cerca de Sofía, formando un nuevo hogar, una comunidad pequeña en las afueras del bosque, con Clara, Marcos y algunos científicos disidentes que sabían lo que venía. El proyecto LXI sigue activo, les dijo Marcos. No fueron eliminados. Solo se escondieron mejor. Buscarán otra portadora, añadió Clara. O intentarán fabricar una. Pero ninguna será como Sofía. Ella es única. En las noches, Sofía empezaba a tener nuevas visiones. Pero ya no eran del umbral, sino de la cicatriz en la realidad. Veía ciudades enteras parpadear como sueños moribundos. Veía a personas en diferentes partes del mundo mirando al cielo, sintiendo que algo dentro de ellas se agitaba, como si recordaran un idioma que nunca aprendieron. Y a veces, oía su nombre en ecos lejanos, repetido por voces que no tenían cuerpo. ¿Aún hay peligro?, preguntó Elena. Sofía asintió lentamente. El umbral se cerró. Pero dejó abiertas pequeñas grietas. No pueden cruzar del todo, pero pueden mirar. Y si alguien los llama con suficiente fuerza, podrían volver a abrirlo. Daniel tomó la decisión más dura, usar lo aprendido para impedirlo. Con la ayuda de Clara y los archivos recuperados del proyecto LXI, fundaron un grupo secreto de protección, vigilancia y contención. Lo llamaron Custodios del Límite. Sofía, sin embargo, sabía que su papel no había terminado. Ella era el faro. El punto de contacto. Dondequiera que caminara, esas fuerzas la seguirían con curiosidad o con hambre. Una noche, mientras caminaba sola por el bosque, se detuvo al borde de un arroyo. El agua fluía tranquila, pero su reflejo estaba roto. No mostraba su rostro, sino el de Lía. La niña perdida. Sofía, susurró la voz.
Sofía se arrodilló. No sentía miedo. Solo tristeza. Lo intenté. Pero no pude salvarte. No importa, respondió la niña del reflejo. Viviste por ambas. Mientras tú recuerdes, yo no desapareceré. Y el reflejo se desvaneció. Sofía supo, entonces, que algunas presencias no necesitan cuerpos para sobrevivir. Bastan los recuerdos. Bastan los nombres. Basta con no olvidar. Pasaron semanas. El mundo continuaba, como si todo siguiera igual. Pero para los que sabían la verdad, el aire tenía otro peso, y las noches ya no eran silenciosas. Sofía pasaba horas en la biblioteca de Clara, revisando textos antiguos, símbolos olvidados, y fragmentos de manuscritos que hablaban de la lengua del otro lado. No buscaba abrir el umbral de nuevo. Buscaba comprender, por si alguien más lo intentaba. Una tarde, Marcos entró corriendo a la cabaña con el rostro desencajado. Interceptamos una señal en los Alpes suizos, dijo. Usaron parte del antiguo ritual. Y hubo un desgarro. ¿Un umbral?, preguntó Clara, ya de pie. No del todo. Pero sí un portal. ¿Y alguien cruzó? Sofía lo supo antes de que él lo dijera. No fue una cosa. Fue un humano. Sí. Uno de los suyos. De los antiguos científicos del proyecto LXI. Sofía cerró los ojos. La verdad era clara, aunque ella había sellado el umbral, había quienes querían volver a abrirlo. No por ignorancia, sino por ambición. Ese portal está incompleto, dijo. Pero si permanece abierto, lo demás encontrará un camino. No vendrán todos de golpe. Vendrán de uno en uno. Invisibles. Infectando ideas, sueños, decisiones. Quieren volver a nacer, en nosotros. El grupo se organizó rápidamente. El portal en Suiza estaba oculto dentro de una antigua base militar abandonada. Los custodios se dividieron en equipos, usando la información del manuscrito de los monjes, el libro del eco, y los diagramas mentales que Sofía había dibujado después de sus visiones. Viaje. Nieve. Silencio. Fuego bajo tierra. La base era un laberinto helado, lleno de ecos y sombras largas. En la sala central, encontraron el portal. Era distinto al umbral. Más pequeño, pero más activo. Vibraba como una garganta abierta, con luz líquida filtrándose por sus bordes. Frente a él, una figura. El científico que lo abrió. ¿Sabes lo que haces?, le gritó Daniel. El hombre, ya desfigurado, sonrió. Vi lo que ustedes temen. Vi lo que viene después del hombre. Y yo, quiero formar parte. No estaba solo. Su piel temblaba, y desde dentro, algo más lo miraba a través de sus ojos. Sofía avanzó, ignorando las súplicas del grupo. No eres tú quien controla el portal, dijo. Ellos ya tomaron tu voluntad. Ya no decides nada. El hombre gritó. No por dolor, sino porque algo intentaba salir de él. Sofía se acercó al portal. Colocó ambas manos sobre el borde y murmuró las palabras que aprendió en el monasterio. La estructura tembló. ¿Y si se rompe?, preguntó Elena. Debe romperse, respondió Clara. Los portales no se sellan. Se destruyen. La figura gritó una última vez antes de caer de rodillas. El portal colapsó con un estruendo seco, como si el universo cerrara una herida abierta a la fuerza. Cuando todo acabó, solo quedó silencio. El aire era puro otra vez. Pero Sofía cayó de rodillas. ¿Sofía?, preguntó Daniel. Ella sonrió, débil. Este era el último portal. Pero no la última grieta. ¿Entonces aún no terminó? No. Pero ahora estamos listos. El grupo se abrazó. No habían salvado el mundo en un solo acto heroico. Lo hacían día a día, vigilando, recordando, luchando contra lo invisible. Porque a veces, lo más poderoso no es destruir el mal, sino evitar que vuelva a nacer. Aunque el último portal había sido destruido, Sofía no encontraba paz. Las noches eran cada vez más inquietas, plagadas de imágenes que no pertenecían a este mundo.
No eran visiones del umbral, ni de las entidades. Eran ecos del futuro, como si lo que fue sellado aún respirara bajo la realidad. Clara lo comprendió antes que nadie. Cuando una herida se cierra demasiado rápido, a veces deja pus dentro, dijo mientras observaba el fuego. El mundo cicatrizó, pero no purificamos el fondo. En la madrugada, Sofía se despertó sobresaltada. Había oído su propio nombre, susurrado no desde fuera, sino desde dentro de sí misma. Se levantó. Fue al espejo. Su reflejo parpadeó. Y por un instante, no fue ella. Corrió a la biblioteca. Buscó entre los escritos de los monjes, en una sección sellada por Clara. Allí encontró un fragmento escondido. Lo que duerme en el hueso no es del todo carne. Algunos portadores no abren la puerta, porque ya llevan dentro al que espera. No deben ser nombrados. Porque nombrarlos, los despierta. Sofía retrocedió, temblando. No era solo una portadora. Era una huella viva de algo más antiguo. Algo que se escondía en la sangre, como un parásito. O una semilla. Cuando compartió su descubrimiento con Clara y Daniel, sus rostros palidecieron. Entonces todo esto fue una incubación, murmuró Elena. ¿Una preparación? Sofía no respondió. Se quedó mirando sus manos. En su palma derecha, una pequeña marca, circular, grisácea, había comenzado a aparecer. Era un símbolo vivo, no tatuado, sino formado por la piel misma, como si algo la escribiera desde adentro. No estoy poseída, dijo Sofía con firmeza. Pero estoy siendo copiada. Clara, horrorizada, confirmó la teoría. La conciencia que la tocó en el umbral no la había cruzado completamente, pero sí había dejado un fragmento de sí en ella. No como invasión, sino como germen. Y ese germen crecía. ¿Puedes detenerlo?, preguntó Marcos. Tal vez, dijo Sofía. Pero necesito enfrentar lo que lo sembró. ¿Nombrarlo? No. Nombrarlo lo despierta. Pero puedo comprenderlo. Sin rendirme. Esa noche, en lo profundo del bosque, Sofía hizo algo que nunca antes había intentado. Abrió su mente hacia adentro, hacia la parte contaminada, para enfrentarse a aquello que no debía ser nombrado. ¿Lo encontró? No tenía forma, ni voz. Era una intención pura, un reflejo invertido de la vida. No quería matarla. Quería nacer en ella. Y para eso, le ofrecía algo. Poder. Claridad. Inmortalidad. Sofía tembló. La tentación era inmensa. La comprensión absoluta. Ya no sería un ser humano limitado. Sería la frontera misma entre mundos. Pero recordó a Lía. Recordó a su madre. Recordó quién era antes de ser tocada. Y dijo, con la mente firme: tú no eres yo. Y yo no soy tu semilla. El ente chilló sin boca. Intentó anclarse. Pero Sofía lo desgarró, usando no poder del umbral, sino su humanidad. Su memoria. Su dolor. Su decisión. Lo que no debía ser nombrado fue expulsado. Sofía cayó al suelo, sangrando por la nariz, pero libre. Cuando despertó, el símbolo en su mano había desaparecido. ¿Lo venciste?, preguntó Daniel. No, respondió ella. Solo le recordé que aún no es el momento. Y que, mientras yo respire, no lo será. El invierno llegó sin anuncios. La nieve cubrió la tierra como un sudario blanco. Pero en el corazón de aquellos que sabían la verdad, algo distinto florecía, una conciencia despierta. Sofía ya no soñaba con portales, ni con el umbral. Pero cada tanto, sentía una punzada en el pecho, como si el silencio a su alrededor llevara ecos antiguos. No es miedo lo que queda, le dijo Clara una mañana. Es memoria. Y la memoria, es resistencia. El grupo de custodios había crecido. Se mantenían en secreto, operando desde distintos puntos del mundo, guiando a aquellos sensibles a la voz entre las voces, como la llamaban. Ya no era solo una lucha contra el otro lado, sino contra las formas sutiles en las que ese otro lado buscaba entrar, ideologías, inteligencia artificial contaminada, sueños colectivos inducidos. Sofía,
en silencio, entrenaba a nuevos guardianes. No con armas, sino con conocimiento, autocontrol y una consigna clara. Nada entra si no le abrimos la puerta. Un día, mientras caminaba por las ruinas del monasterio con Elena, encontraron una pequeña caja oculta entre las piedras. Dentro, un manuscrito que no figuraba en los registros anteriores. El texto era antiguo, pero la firma estaba escrita con tinta fresca. Solo decía: no somos los primeros. Ni seremos los últimos. Cada era tiene su Sofía. Cada mundo, su umbral. No es el fin lo que enfrentamos, sino el eterno ciclo del despertar. Y tú, heredera del silencio, has cumplido tu parte. Ahora, alguien más deberá escuchar. Sofía cerró el libro sin decir una palabra. Ya no necesitaba respuestas. Porque había entendido que su lucha no era vencer, sino vigilar, recordar y enseñar. Una tarde, mientras los primeros brotes verdes rompían la nieve, Sofía se sentó junto al río. A su lado, una niña, de ojos grandes, cabello oscuro y una sonrisa tranquila, recogía piedras sin saber que estaba junto a una leyenda. ¿Te gusta el río?, preguntó Sofía. Sí. A veces me habla, respondió la niña. ¿Qué te dice? La niña miró al agua, pensativa. Dice que no todo lo que es profundo es oscuro. A veces, lo más profundo solo espera ser entendido. Sofía sonrió. Y supo que estaba bien. Porque mientras existieran quienes escucharan, quienes protegieran, y quienes eligieran no abrir la puerta, el mundo aún tendría oportunidad. Y así terminó la historia de Sofía. ¿Pero la de la humanidad? Acababa de comenzar. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te tocó el alma, te invitamos a suscribirte, dejar un like y contarnos en los comentarios qué parte te conmovió más. Tu voz hace que esta comunidad crezca y siga compartiendo historias que realmente importan.